en el Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio Literatura y Distancia, Escribir desde afuera, una conversación en torno a la migración y el acto de escribir. ¿Cómo asumen la idea de nación y pertenencia? ¿Cómo han afectado sus respectivas migraciones en su trabajo literario? ¿Cómo ha incidido la migración en el terreno de la lengua escrita? ¿Y cómo asumen los conceptos de identidad, desarraigo y tradición literaria? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Tendrá una duración de 1 hora. Participan Carla Vadillo Coronado, Leonardo Valencia y Sabrina Duque. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes. Les pido a los panelistas que por favor pongan sus micrófonos y sus cámaras para poder empezar. Carla, Leonardo, Sabrina. Hola, Santiago. Ahora sí, ahora los puedo ver Hola, perfectamente. ¿qué tal? Hola. A Carla creo que no. Carla que está con un seudónimo. Carla, ¿nos escuchas? Ay, Hola, yo dije Carla, que ¿cómo era estás? Alfonso Nuno. Ajá. Hola, es que ya no me di cuenta que salía con otro nombre, perdón, pero mi computadora murió hoy. No te preocupes. Tuve que resolver y bueno, ya estamos aquí. Qué lindo tenerlos en esta mesa juntos. Tres grandes escritores, Sabrina Duque, Carla Vadillo, Leonardo Valencia. Ustedes tienen un back, digamos, unas preguntas que nosotros hemos propuesto un poco capciosamente, ¿no? Para ir animando una charla, una conversación entre ustedes. Tres personas que han vivido o viven en países distintos al Ecuador, que han migrado constantemente, que conocen de cerca, digamos, de viva voz el fenómeno de la migración y la escritura, por supuesto. Y queríamos relacionar estas dos cosas también, ¿no? Ahora que estamos viviendo una época de apartamiento, de confinamiento, ¿no? Nos parecía importante reflexionar sobre estos temas que se siente en el caso de Carlos, en el caso de Sabrina, estar confinado fuera incluso de tu país, ¿no? Y en el caso de Leonardo, que ha vivido en tantos sitios también, que ha vivido toda esta larga travesía por distintos países y luego retornar a Ecuador a dar clases y escribir, ¿no? Y seguir escribiendo y estar en ese constante ejercicio. No sé quién de ustedes quiera empezar. Puede ser una conversación, pueden ser 10, 15 minutos cada uno y luego damos paso a preguntas del público. No sé cómo lo habían pensado ustedes. ¿Está activado? Sí. Sí. Bueno, Santi, nada, antes de más, gracias por la invitación. Ayer estuve, de hecho acá son 5 horas más Sí, claro. que en Quito y la programación estaba tan buena que pude escuchar algunas y fue 3 de la mañana, creo que terminé. Me gustó mucho las propuestas que está este año. Muchas Leonardo, gracias. Sabrina, un gusto enorme también compartir con ustedes. Y bueno, nos dijeron que no había moderador en principio, entonces un poquito a partir de esas preguntas, me pareció bien tener la libertad, cada uno desde su experiencia, poder como plantearlo. Eh, Justamente este tema, ¿no? Que son varios temas en uno. Entonces, si quieren, bueno, puedo partir porque es un poco híbrido lo que voy a hacer. No Perfecto, sé, no hay problema, Carlita.
al momento de pensar este tipo de conceptos como nación, pertenencia, etcétera, yo me di cuenta que a lo largo de estos años ha ido mutando muchísimo esos conceptos, ¿no? No es un concepto rígido, como tampoco es rígido el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido nuestro trabajo con el lenguaje desde nuestra experiencia de viajeros o de migrantes, ¿no? En el desplazamiento. Entonces, como quise anotar, simplemente sin darle mucha cabeza, anotar las primeras palabras que se me venían cuando pensaba en este tema. Entonces, son palabras sueltas, ¿no? Que voy a leerlas ahora. Entonces, es como casa, hogar, ¿ah? Casa, hogar, territorio, libros, pertenencias, desarraigo, papeles, maletas, fronteras, extrañeza, extranjera, extranjería, nómada, viajera, ermitaña, fragmentada, biblioteca, lengua, lenguas, contaminada, fronteras, leyes, aranceles, coraje, frustración, abuso, autoridad, poder, migrante, nostalgia, familia, empatía, identidad, híbrida, errante, transhumante, carreteras, aeropuertos, trenes, buses, autos, comidas, sala de espera, por si acaso, sospecha, pérdidas, reembolsos, encuentros, desencuentros, despedidas, marcas, piel, cicatrices, tatuajes, amparo, desamparo, búsqueda, libertad, escritura, sonidos, imaginar, habitar. Entonces, como que esas fueron las palabras que salieron así y que me ponía a pensar y decía, cada una de estas palabras podía dar para una charla entera, ¿no? Por sí sola. Tiene una autonomía y una potencia tan grande y una posibilidad también de explorar ahí, que es muy, muy como una mina, ¿no? Cada una de ellas. Y entonces, y después también para un poco quise hacer este ejercicio de mirar hacia atrás, que también es lo que normalmente cuando estamos fuera, ¿no? Tenemos los tiempos muy vívidos, ¿no? El presente, el futuro, el pasado, no es como cuando vivía en Ecuador, ¿no? Aquí se conjuga, yo creo, el tiempo de una forma distinta. Y entonces quise hacer este ejercicio de volver hacia, por ejemplo, el primer poemario que yo había sacado, en el que justamente el poema que da la apertura a este poemario se llama La extranjera. Y me parece interesante, y aquí voy a infiltrar la poesía en esta charla, ya que como no voy a leer poesía esta vez en la FIL, entonces me pareció interesante un poco infiltrar, ya que también ser migrante da cuenta mucho de infiltrar las cosas, ¿no? Y también el lenguaje. Entonces, me No hay gustaría... problema, este es tu espacio, así que tranquila. Haz lo que También quieras. pone un poco así, ¿sabes? Por el tiempo estoy calculando No, de no te todo, preocupes. solo que ahorita Yo te como estoy... aviso si es que vas a ver. Sí, entonces ahorita como para esa primera parte me interesaba estos disparadores que di, ¿no? Que son como palabras, términos, conceptos que me atraviesan, y también un poco hacer este ejercicio de revisar este poema y después leer un otro, son dos, que en cambio estaba incluido en El color de la granada, que digamos que fue la última publicación en poesía que he sacado, que también lo escribí hace 10 años, pero digamos que fue la última publicación que salió más reciente. Y que dice mucho de alguna forma de las preguntas que nos planteabas, ¿ok? Entonces, también me dio un poco de chiste porque sabes que cuando dicen los poemas, el primer poemario, muchos dicen, pero quiero quemarlo o no, porque ya tengo otras publicaciones, no quiero... Y yo en realidad, como decía, más allá de que sea bueno o malo, para mí leerlo convoca esa voz que en ese momento cuando escribió y cuando tenía 22, 23 años, y lo leo ahora, yo me reveo y me encuentro ahí. Entonces, bueno, se llama La extranjera. Son un poco para... La extranjera. He aquí la extranjera, patrona de los proscritos, la que baila en un mosaico de cráneos al son de los resucitados. He aquí la extranjera, la niña vieja, la vieja niña, llega desempolvando sus manos, enderezando sus dientes, rechinando sus huesos. He aquí la extranjera, defensora de los solitarios, la ermitaña, la viajera, la contradictoria. He aquí la fragmentada, protectora de los disidentes, la que lleva en sus maletas todos los nombres, todos los tiempos, todas las razas. He aquí la extranjera, la de la sonrisa triste,
la amante infiltrada, la que camufla en sus ojos la navaja. Y ahora este último para terminar mi primera parte. Es el canto 2. Vengo de un animal extinto en la boca de una mujer, como una palabra pronunciada únicamente bajo la primera lluvia. Por eso llevo en mis genes la nostalgia de quien me vio nacer sobre un territorio que nunca se registró en ningún mapa. En ello radica mi búsqueda, mi vértigo, mi movilidad. Amo el misterio de las criaturas perdidas. Bueno, es un poco ahí, está condensado gran parte de lo que... Qué poeta. No sé, Sabrina, Leonardo, ¿quieren irrumpir? Dale, Sabrina, dale. Dale tú, Leonardo, que me ganaste. No, dale tú, por favor. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación, Santiago. Estoy muy feliz de estar de nuevo en la Filiquito y además es un placer enorme compartir este espacio con Carla y con Leonardo, que son dos escritores muy admirados y me gusta que tengamos estas coincidencias de ser tres personas que se han desplazado. Carla, como ya te he dicho antes, me muero de envidia porque sigues en Lisboa, que fue una ciudad en la que fui muy feliz. Pero bueno, volviendo al tema. Esto de la nación y la esto del registro de la literatura de uno, para mí comenzó de una forma muy extraña cuando era más niña, porque yo soy hija de un exiliado, entonces siempre he estado con esa historia de alguien que siente que pertenece a otro lugar y que aunque echó sus raíces en Ecuador, siempre estaba pensando que llegaría un momento en el que tendría que irse. Entonces, mi padre era muy desarraigado y para mí ese asunto del desarraigo es algo que siempre ha estado rondándome la cabeza. Y cuando yo misma, yo por el contrario de mi papá, yo siempre sostuve que no me iba a mover del país, que iría a estudiar o a cualquier cosa, pero que siempre iría a regresar. La vida, uno hace planes, la vida se le ríe en la cara, entonces ahora estoy viviendo una vida de gitana y me voy de un lado para el otro, vivo 3 o 4 años en un país y luego me muevo. Y esto me ha dado mucho para reflexionar sobre esta niña que fui, hija de un padre desarraigado, y sobre la relación que yo establezco con los lugares. Y para mi escritura, creo que el desplazamiento es sumamente positivo, no solamente por todas las cosas que yo absorbo de las otras lenguas en las que vivo y de las otras regiones en las que estoy, y las nuevas palabras que quizás estaban en desuso en un lugar donde yo estaba y luego la encuentro como renovada en otro lugar. Todo eso yo creo que alimenta mucho mi escritura. Y también mi mirada. Yo escribo literatura de no ficción, escribo mucho sobre el viaje. Y la mirada de una extranjera yo creo que es la ventaja que yo tengo como autora, porque tengo la ventaja de ser ajena, pero estar instalada durante algunos años en un lugar. Eso me da la oportunidad de explorar, de leer la historia, de viajar por el país, conocer a la gente, absorber sus términos, explorar su literatura. Y también me da la distancia como para sorprenderme ante cosas que quizás quien está ahí no se sorprende, ante cosas que ya son parte del paisaje y a nadie le hace cosquillas, pero llego yo y empiezo a hacer preguntas y la gente se extraña al principio y luego como que entran en mi juego y empiezan también a explorar sus propios confines. Entonces, para mí eso, todo este desplazamiento mío, que es un desplazamiento bastante más reposado que lo que generalmente son los desplazamientos de los periodistas, de los cronistas viajeros, que por lo general van y se pasa, digamos, un par de meses. Yo me paso más de un par de años en el lugar. Han sido una forma de enriquecer
de formar nuevas formas o sea, armar nuevas formas de ver la vida, armar nuevas formas de entender el lenguaje y como decía, estar visitando las literaturas ajenas que quizás por cuestiones de editoriales a veces uno no tiene acceso a cierto tipo de contenidos, también ha alimentado mi escritura. Y básicamente es eso para mí, es una experiencia de vivir siendo extranjera, siendo ajena, una experiencia de alimentar el lenguaje gracias a estos viajes. Ahora sí, Leonardo. Bueno, gracias, buenas tardes y buenas noches, Carla, tú que estás en Lisboa. Y gracias, Santiago, por la invitación a esta mesa con tan buena compañía, con tan destacadas escritoras. Tú también has sido un migrante. Yo creo que tú estás detrás de la idea de esta mesa, así que estás implicado. Hiciste varias preguntas que no voy a responder a ninguna, porque de alguna manera, como tú dices que es nuestro espacio, eso es un tema bastante complejo. Yo creo que casi todos mis libros en realidad, giran en torno a ese tema, al tema del desplazamiento, del nomadismo, de la errancia, y me lo he planteado desde distintos sesgos, ¿no? Entonces, no quisiera repetirme, más bien voy a tomar dos hilos que han señalado, ¿no? Uno, el de Carla, es el léxico del exilio. Es bien interesante, efectivamente, porque hay casi una enciclopedia, en realidad, sobre el tema del desplazamiento, ¿no? Y obviamente también la poesía, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un verso de un poeta polaco que me gusta mucho, Adam Zagajewski. Hay un verso que él dice: en ciudades ajenas nacemos al mundo. Y yo creo que para mí ese verso resume prácticamente lo que yo tendría que decir. Pero también encuentro mucha afinidad con lo que ha dicho Sabrina, porque mi experiencia es muy similar a la de ella, ¿no? Entonces, mi padre era alguien que no era de Guayaquil, la ciudad en la que yo nací, y mi madre era italiana. Yo ya me he cansado de contarlo, pero es que es la realidad. Entonces, esa es mi realidad. Y cuando tú decías, Santiago, que yo he vuelto a Ecuador, pero he vuelto a Quito, no he vuelto a Guayaquil. Yo llevo 27 años viviendo fuera de Guayaquil y es una ciudad a la que yo no quiero volver, no podría volver. Entonces, yo creo que hay varios temas, pero yo creo que lo importante es hablar respecto al tema de la escritura. Yo creo que con el tema de la escritura hay varias cosas. Creo que en primer lugar, creo que a veces hay una necesidad de romper la rutina. La rutina en el sitio donde uno nace y ha vivido. Yo viví hasta los 24 años en Guayaquil, con un periodo de 2 años que viví en Quito. O sea, en Quito estoy viviendo por segunda vez. En realidad, cuando uno necesita de alguna manera como que romper una cierta rutina general para irse a otro sitio. Entonces, en otro sitio uno siente que se va a liberar. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice Sabrina, porque efectivamente es cierto, en el caso, ella es una gran cronista, es verdad que cuando uno llega con una mirada extranjera ve las cosas con mucha más frescura, y eso es muy revelador, inclusive para la gente que vive en el mismo sitio, que a veces como que no ve cosas porque están acostumbradas a esa rutina, en cambio, ¿no? Yo tengo un periodo de tiempo, para mí hay 2 años de extranjería lúcida, después uno ya se acostumbra. Es decir, el primer año es el primer año de la absoluta revelación, el segundo es de la profundización y el tercero ya es el de la nueva costumbre, así que hay que moverse a otro sitio, ¿no? Pero bueno, esos son exageraciones, tiene algo que ver con cuestiones cognitivas. Esos 2 años, efectivamente, todo es nuevo, todo es revelador, todo no deja de hablar y uno se sorprende cómo nadie se ha fijado en esas cosas, ¿no? Pero respecto al tema de la escritura, yo creo que en el fondo, y esta misma situación en la que estamos ahora, me hace pensar, cuando digo la situación en la que estamos ahora es que, claro, Sabrina está en Centroamérica, tú y yo estamos en Quito, Santiago, Carla está en Lisboa, y tenemos público que está en distintos sitios, ¿no? Yo creo que la noción de distancia ha cambiado mucho, al menos en mi experiencia personal ha cambiado mucho. Yo vengo de una época en la que yo escribía cartas, en el que comunicarse con alguien, hacer una llamada era un acontecimiento. Yo me acuerdo cuando mi madre llamaba a Italia, eran llamadas por cumpleaños y por Navidades y fin de año, ¿no? Y me acuerdo inclusive que el tono de voz se elevaba, como que estuvieran viviendo muy lejos. Claro, es una grabación, o sea, es un audio, ¿no? Eso cambió totalmente. Entonces, la noción de distancia se ha modificado
Entonces ya no hay ese drama. Yo nunca he vivido la idea del exilio como un drama. Hay una tradición de drama del exilio que por suerte no es la que me ha tocado, porque mis exilios han sido buscados o aceptados con felicidad. Es decir, no he sido una persona obligada a ser desterrada, ¿no? Eso es un drama, y es un drama que se vive hoy en el mundo y es muy duro, y esa dureza nunca va a cambiar. Pero yo creo que los exilios de alguna manera felices o buscados son muy positivos porque te permiten ganar eso que finalmente va a ocurrir inclusive en aquella persona que no se mueve de su casa y escribe. Es que necesitamos una distancia. Yo le llamo distancia irónica. Necesitamos una distancia irónica frente al tema del cual escribimos, y cuando alguien se pone a escribir, cumple una manera de ritual, busca un silencio, pone un fondo musical, busca un espacio, busca su habitación propia. Esa gran imagen de Virginia Woolf es cierta en el sentido de que uno va a buscar ese espacio mínimo de distancia para poder escribir, para poder fundar tu propio lenguaje lejos del ruido de los demás. Entonces, creo que hay muchas implicaciones. Yo solamente quería acotar un poco esto porque creo que se hilvanan algunas experiencias compartidas con los matices respectivos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siempre tuve una sensación bastante extraña, lo entendí después de mucho tiempo, de que mi vivencia en Guayaquil, por ejemplo, era que yo estaba en la distancia. Es decir, no es que yo busqué la distancia, sino que yo mismo estaba en la distancia porque sentía que los sitios de donde venían tanto mi padre como mi madre yo estaba lejos de esos sitios. Estaba lejos de la cuenca de mi padre, estaba lejos de la Roma de mi madre, y que yo estaba en la distancia. Y de alguna manera yo quise acortar esa distancia desplazándome a otros lados. Puede sonar un poco extraño este razonamiento, pero era una cosa que yo sentía, ¿no? Eso es lo que te podría decir de entrada, ¿no? Carlita, volvemos la pelotita hacia ti. Está bueno, está súper dinámico y me gusta porque creo que hay puntos que se van justamente encontrando a pesar de las diferencias de cada experiencia, y eso creo que es lo rico, ¿no? Ahora yo quería también un poco compartir esa experiencia, digamos que de los puntos fundantes de mi escritura y de los viajes en sí, qué era lo que me movió a irme, ¿no? O a imaginar otras geografías, otras posibilidades, incluso dentro de la escritura. Y creo que eso se basa, o mejor dicho, se remite a la vocación, a la vocación de cruzar fronteras, es que un poco yo llamo eso, ¿no? Yo creo que mi vocación es la de cruzar fronteras físicas, mentales y en la escritura, y un poco ese abocarme a lo desconocido. Como mucho de lo que yo hago, que soy bastante inquieta, como deben saber, como incluso dentro de la experimentación sonora, dentro de la escritura misma, me gusta mucho la posibilidad de qué más hay, ¿no? Hay algo más, yo sé que hay algo más, ¿qué es eso, no? Entonces, y puede ser que nunca lo sepa del todo, pero es eso lo que me llevó a viajar. Entonces, yo situé también o mejor dicho, tres aspectos que me gustaría como un poco plantearlos. Es una, cuando fui hace 12 años, fue mi primer viaje, digamos así, paradigmático, cuando decidí atravesar el desierto de Sonora sola, ¿no? Fui a Arizona, Colorado, Nuevo México, parte de la Ruta 66 hasta llegar a San Francisco, Los Ángeles y luego San Francisco. Eh, Fue el momento en el que en realidad como un punto de partida para mi escritura de diarios, por ejemplo, que para mí es muy importante porque si bien yo escribo también crónica, prosa, etcétera, para mí el diario es como el laboratorio, ¿no? Por excelencia. Y, o como decía Piglia, ¿no? Es un laboratorio, o sea, es un semillero donde hay muchas ideas, mucho de lo que tú escuchas, mucho de un poco la imposibilidad de capturar un momento que tú piensas que vas a, porque igual la memoria es ficción, ¿no? O sea, sabemos que también registrar algo que pasa también es ficcionalizar de alguna forma, entonces, pero era esa cosa de querer registrarlo todo. Y ahí empezó esto de los diarios. Entonces, para mí fue siempre ligado un poco el irme, el aventurarme, nunca sentí ese miedo de irme lejos y al mismo tiempo de registrarlo. Porque en esa altura yo no sabía mucho de muchas, por ejemplo, mujeres viajeras, ¿no? Que ahora
las conozco, pero grandes viajeros que me gustaban en ese momento y que me inspiraban un poco, ¿no? A eso. Yo siempre tuve claro que yo no quería ser como la musa de una especie de Penélope, ¿no? Hay un libro bellísimo que yo quisiera traducirlo porque no está en español, se llama Mujeres Viajantes, es de una escritora que se llama Sonia Serrano, portuguesa. Y este libro justamente habla de esa maldición de Ulises, que llama ella, que es un poco de la figura fuerte que Penélope tuvo, ¿no? En la incidencia de Penélope, ¿no? Como aquella mujer virtuosa precisamente por esperar en casa, súper fiel y paciente hasta que Ulises regresara. Y entonces yo siempre pensé que tenía más vocación de Ulises que de Penélope en ese sentido, ¿no? Yo quería viajar, ¿por qué tenía que esperar hasta que? Entonces, un poco era como esto por ese lado. Y otro, bueno, de ahí empezaron muchísimos viajes, ¿no? Por muchas partes, y de hecho Leonardo citaba a Adam Zagajewski, que es maravilloso, un poeta que yo tuve el gusto de conocerlo, porque yo hace 2 años fui a Polonia, y, y bueno, acabé por conocerle también a Adam. Yo fui tras los pasos de Szymborska, y entonces, bueno, son estas aventuras que uno no sabe dónde empiezan y dónde terminan. Y por otro lado está el hecho de decidir y asumirse como asentarse en un lugar, que esto me pasó, digamos, por primera vez, como decir, aquí es casa y aquí voy a quedarme realmente como para establecer, fue en Lisboa. Y claro, hay otras dinámicas, como dice Leonardo, después, a principios del asombro, bueno, en realidad el asombro está permanente, ¿no? Pero sí hay cosas que cambian que ya hay una costumbre y que eso también muta, ¿no? Y también la contaminación del lenguaje, por ejemplo, que es algo que me interesa y donde iba el tercer punto, que es que siempre me interesó también el sentirme extranjera dentro de mi propia lengua, que es un poco lo que habla Deleuze, ¿no? Cuando dice que conseguir un estilo, que tener un estilo es poder ser bilingüe en tu propia lengua. Entonces, este tipo de extranjería me interesa muchísimo porque creo que al final la escritura es un poco buscar, ¿no? Buscar también a tientas aquello que no, que te guía sobre todo la intuición de algo y el deseo enorme de algo, de querer expresar, de querer comunicar, etcétera, pero que al final siempre estás en un punto de partida, ¿no? Cuando empezamos a escribir otro libro, o sea, ninguno de nosotros tiene una fórmula, ¿no? Podremos saber algunas cosas que nos da como cierto, pero eso no es, la escritura siempre es empezar de cero un poco, ¿no? Y el viaje, si hay algo que me gusta mucho del viaje, sobre todo esos viajes así lejanos o solitarios, es la posibilidad de no ser nadie, ¿no? Como es ir y estar frente a un nuevo comienzo de algo. Eso. Me alegra mucho haberlos juntado a los tres. Está increíble esto. Sabrina, por favor. Ok. Yo lo que tengo que decir sobre mi escritura como alguien que se traslada de un lugar para otro es que lo que yo he terminado de entender después de todos estos años de escribir es que lo que a mí me interesa es la exploración de las personas. A mí me interesa contar al otro. Y siempre contar al otro es lo que me motiva, porque cada persona es un mundo. O sea, termino conociendo y reconociendo una cultura, pero una cultura está cruzada por muchas cosas. No todas las personas que viven en una ciudad están de acuerdo en todas las cosas. O sea, me gusta desmitificar estas homogeneidades que a veces se entiende cuando uno está enfrente del extranjero, uno se define por el otro y es muy fácil simplificarlo todo. Entonces me gusta explorar al otro, explorar sus complejidades y a través de las personas termino conociendo el paisaje, a través de las personas termino conociendo la geografía, a través de las personas me convierto en una cronista de viajes. Esto es algo que yo repito mucho cuando estamos hablando sobre crónica de viaje, crónica viajera, que no se trata del lugar, o sea, no se trata de la determinada ciudad o del determinado barrio, se trata de la gente. Y eso es lo que motiva mi escritura. O sea, yo estoy siempre atrás del otro, atrás de las personas, atrás de las curiosidades. Cuando escribí sobre Mariana en Brasil, que escribí sobre una tragedia minera, no llegué
cuando ocurrió la tragedia. Llegué mucho más de un año después, porque quería contar la historia de estas personas, que al principio salieron mucho en la prensa y que luego ya desaparecieron porque la cobertura se trasladó a los juzgados. Entonces yo tenía un momento hasta que el que había llegado esta gente, que lo había perdido todo y había llegado a un lugar donde los habían recibido muy bien, y quise saber qué había pasado con ellos. Entonces, Lama, que es lo que resultó de ese viaje, no es una historia de la tragedia minera, aunque la tragedia minera está cruzando toda la historia. Es una historia sobre la tragedia personal, sobre estas gentes que lo pierden todo, que llegan a un lugar, que ven un poco de esperanza y que luego se convierten, como son los otros, se convierten en los enemigos, en los culpables de que se haya ido la minería, en la diana de todo el pueblo, para descargar las frustraciones. Ya, cuando llegué a Nicaragua, como decía Leonardo, es exactamente eso. El primer año uno está abierto con todo, y el segundo año uno lo procesa muy bien, y el tercer año ya como que lo entiende, y ya es hora de empezar a hacer las maletas porque es mejor irse a explorar otros lados. Cuando llegué a Nicaragua, lo que me llamaba la atención era la relación de la gente con los volcanes. O sea, hay volcanes, pero yo soy ecuatoriana, o sea, un volcán no me va a sorprender, y menos un volcán diminuto como los que hay aquí. O sea, yo vengo de donde está el Chimborazo, gente, o sea, eso es un volcán. Y de aquí me invitan a subirme a un volcán, pero yo no estoy preparada físicamente, porque yo tengo amigos andinistas y sé lo que es prepararse para subir a un volcán. Y me invitan así como si fuera a comer un sándwich a la esquina. Y efectivamente, yo aquí en mi casa con mi auto, y en 45 minutos estoy arriba de un cráter viendo la lava, oliendo la lava, escuchando la lava. Y la gente se lo toma sumamente deportivamente. Y en este momento en el que ya tengo 3 años viviendo, y ya entiendo por qué lo hace. Me mandé una lectura de la historia, de cómo vivir en un lugar que está tan cruzado por tantos desastres naturales. O sea, aquí si no es la erupción del volcán, es el terremoto, y si no es el terremoto, viene el huracán. Entonces, la gente está acostumbrada a vivir en esa zozobra, y también una zozobra política constante. Y siempre, mi historia nunca fue sobre los volcanes, mi historia siempre fue sobre las personas, sobre cuál es la relación de las personas con esos volcanes, a través de las fiestas populares, a través de las frustraciones políticas, a través del lugar donde han vivido o donde fueron desplazados por un volcán. Y eso, yo llegué a este punto con mi trabajo primero en Etiqueta Negra, en el que básicamente me dediqué a hacer una serie de perfiles de personas que me llamaban la atención de una u otra manera. Y creo que a través de todos los perfiles que escribí en Etiqueta Negra, pude presentar también, de cierta manera, a Portugal, a muchos lectores que lo desconocían. Hablé sobre el primer ganador de un premio Nobel, y a partir de ahí la gente también, leyendo, te das cuenta la escuela de neurología que hay. Una de las grandes neurólogas del momento es Ana Damasio, que es portuguesa. Tenemos el tema de Cristiano Ronaldo, que es un texto en el que entiendes también la cultura de los portugueses. O sea, los portugueses que no te andan con las medias tintas, sino que te dicen las cosas como las entienden, y son muy enfáticos. Y eso, yo viviendo con un brasileño, que ellos le dan 80 vueltas a las cosas, y a todo le doran la píldora, yo me moría de risa de ver las reacciones de este otro respecto a estos otros, y yo, desde mi punto de vista de costeña, hija de un cubano, me parecía lo más normal que fueran así, pero el carioca estaba así como que se sentía agredido por tanta sinceridad y por gente tan frentera. Entonces, mi escritura es básicamente eso. Yo le ando dando vuelta a la gente, ando explorando a la gente, intento entender a través de la gente cosas que me pregunto sobre mí misma, intento demostrarle al mundo el mundo a través de sus personas, que al final es lo que me parece que es más importante, los seres humanos. Eso, creo que hablé demasiado.
No, para nada. No sé si hacemos unos 5 minutos más cada uno y hay un par de preguntas del público. Así que, no sé, Carlita, hablemos donde Carla, donde creo que Leonardo, ¿no? Leonardo. Sí, bueno, a mí gracias. A mí lo que contaba Sabina me hizo recordar eso de ver el volcán, los cráteres, esto. Ese cráter enorme que tenemos, que es el segundo cráter más grande del mundo, el de la Isabela. El de la isla Isabela en las Galápagos. Es un cráter tan grande que cuando tú lo ves, o sea, el cráter en sí mismo con un valle gigantesco. Yo me acuerdo que había manadas de chivos corriendo en una inmensidad que parecía africana, ¿no? O sea, una maravilla, ¿no? Mira, respecto al tema de la escritura, que creo que es lo que nos convoca, a mí me ocurre una cosa curiosa, ahora que lo pienso, es que en realidad los libros que yo he escrito los tengo que escribir en una zona distinta de donde ocurren. Es decir, me cuesta mucho tener que estar escribiendo sobre el lugar en el mismo lugar. Los cuentos de la luna nómada, mi primer libro de cuentos, son cuentos que transcurren en distintos sitios, sitios que yo extrañaba, sitios que quería imaginar. Y más bien, cuando escribí algún cuento que estaba ambientado en Ecuador, yo estaba ya viviendo en Perú. Fíjate tú, después El Desterrado, mi primera novela, es una novela que transcurre en Italia, pero yo la escribí en Perú. Entonces, yo la escribí viviendo en Lima. Después, cuando me puse a escribir Casbe, que es una novela pequeña, sí, vivía aparte en Barcelona, yo ya vivía en Barcelona, pero es una novela que de alguna manera habla de Guayaquil, habla de otros sitios, habla de distintos sitios. Y lo mismo con el libro Flotante. El libro Flotante lo escribí en España, pero es un libro que se centra en Guayaquil. Es decir, estoy jugando siempre con unos desplazamientos. En el caso de La Escalera Bramante, por ejemplo, me pasó una cosa muy curiosa porque yo la escribí a lo largo de varios años, temporadas en Francia, temporadas en Ecuador, y me daba mucha risa porque cuando yo estaba en Ecuador, escribía, cuando venía a Quito, escribía sobre lo que transcurría en Barcelona. Cuando estaba en Barcelona, escribía lo que transcurría en Francia. Cuando estuve en Francia un par de meses, escribía lo que transcurría en Barcelona. Es decir, como que necesitaba escaparme para sentirme un poco más libre respecto al espacio, para poder hacer lo que yo pudiera hacer. Si yo hubiera vivido en Guayaquil, no habría podido escribir el libro Flotante, porque yo ahí prácticamente destruyo a la ciudad. Entonces, esa destrucción era posible desde otro sitio, ¿no? Entonces, hay esta idea un poco como de la necesidad de moverse, porque distancia finalmente es perspectiva. Entonces, esa perspectiva es la que permite, con toda la mediación de la ironía detrás, el poder escribir con una gran libertad y quizás también con una cierta irresponsabilidad. La palabra irresponsabilidad me gusta siempre replantearla. Es decir, yo creo que el artista tiene que ser irresponsable, porque si eres demasiado demasiado responsable, perdón, el lenguaje se paraliza, las perspectivas se paralizan. El artista es el irresponsable por antonomasia, por lo tanto no se le puede exigir esas especies como de exigencias puritanas o correctas. No, del artista lo que tienen que esperar son problemas justamente, son distintas perspectivas, cuestiones críticas. Entonces, toda esta corriente de querer exigirle a los artistas que sean correctos, que sean, a mí me parece un error atroz, porque está en su propia naturaleza. Y por eso muchos se fugan, se escapan de esos sitios de control. Y ese es otro del tema también de la distancia, ¿no? Carla, sí. Sí, es como Leonardo dio pie a algo súper que también quería, porque él estaba diciendo esto de la fuga y de esto, y se me venía un poco esta escena muy pirata, que es el hecho de que sin duda nos convoca la escritura, pero también la escritura está marcada por el cuerpo, por la experiencia, ¿no? Y claro, en el caso, por ejemplo, ya de ser latinoamericano, de ser ecuatoriana, queriendo, como yo quería, por ejemplo, en el 2016, simplemente a partir de lo que fue el premio del OEB, quería tomarme un año viajando y que nadie me dijera nada, quería solo viajar. Eso es algo imposible, ¿no? Tú tienes que dar cuenta de hasta que respiras, dónde vas a estar, dónde vas a dormir, qué vas a hacer. Y entonces es como que choca y sobre todo con esa libertad que tú dices tener y que tú te sientes libre y tal hasta que llegas a un consulado, ¿no? Entonces yo ha sido muy tortuoso. Ahora no, ahora soy residente acá y tal, legal, pero pasé muchos procesos y también es como, es una cosa que también está resuelta con eso, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero digamos que esos 4 años sí fue muy tortuoso, porque yo, por ejemplo, a veces tenía que estar acá en Lisboa y yo supuestamente vivía en España, porque claro, cuando atravesé la frontera, mi idea es ir a Armenia. No digo era, sino que es, porque como dice Claudio Magris, también uno viaja
tal vez para retrasar el viaje, ¿no? No importa tanto cuándo llegues, a lo mejor en teoría nunca llegas, pero ese es el objetivo que te trazas y más importante es el percurso, el camino. Entonces, mi idea era esa y cuando yo estuve aquí, supuestamente yo vivía en España y para estar en España yo tuve que mentir a las autoridades, a decir que yo gané una beca, ahora puedo decirle porque estoy acá, ¿no? Pero digo, supuestamente gané una beca para poder hacer una investigación en un archivo en Puntumbría, donde mi querido amigo Huberto Stabile, que también es poeta y es director de ese archivo, hizo una carta y tal. Es decir, como eso más una vez se comprueba que las leyes y todo eso, hay como burlarlas, simplemente que nos hacen más tortuosos y acabamos pagando más dinero y hay más desgaste de energía y tal. Y yo por veces tenía que viajar de aquí, me notificaba la policía una cosa, yo tenía que salir en bus y a las 4 de la mañana llegaba a Huelva, donde no había un carajo abierto y estaba neblina, estaba completamente cerrado. O sea, son cosas muy... Y tú dices, ok, ¿qué hago? Yo pensé que llegaba a una estación y mi idea era amanecerme en la estación para después ir a la este. Y resulta que esa estación no estaba abierta. Entonces, ¿qué haces? Entonces, todas estas cosas que también, como decir, está la parte bonita, ¿no? Que contamos y tal, de los viajes o de la experiencia, pero hay estas cosas que son muy violentas también, que son muy... sí, que atentan, digamos, yo no hice nunca nada, yo estoy libre y tal, pero aún así te hacen sentir como que eres sospechoso hasta que no se te muestre lo contrario. Y en parte fue esto porque yo me tatué, ¿no? Cuando yo me acuerdo hace 2 años, o ya es un año, 2 años, que caducó mi visa, fue el 7, perdón, caducó el 6 de marzo. Y el 7 de marzo yo dije, me voy a tatuar here, ¿no? Aquí. Porque no, ningún papel va a decir precisamente dónde yo siento mi casa, ¿no? Es aquí. Y al final de tanto viajar, tú entiendes que tu cuerpo es tu casa, ¿no? Yo me he sentido aquí, incluso entendí eso. Ok, por más que tengo un hogar, una familia y tal, soy yo la que tengo que estar consciente que esta es mi casa. Y entonces también fue bonito porque se cumplió, me acuerdo, 7 de marzo, me quedé ilegal y 7 de marzo se cumplió también 10 años de ese viaje, desde que yo salí a Ecuador, como decir, para este gran viaje que hice, y también se cumplía 4 años justito de que yo fui a España, o sea, a Europa, sin saber que yo me iba a quedar, ¿no? Entonces, por eso también para mí es especial contar esto, porque todos esos procesos también de alguna forma intervienen en nuestra forma de ver el mundo, o por lo menos para mí, ¿no? En mi experiencia lo cuento así. Y también parte de eso fue el hecho de explorar la escritura en otros también géneros o subgéneros o implosión de géneros que por ejemplo, une mucho o que para algunos podría ser una aberración, ¿no? Eso no es poesía, el rap es poesía o no, pues esa sería una disyuntiva. Y yo me di cuenta que cuando empecé a hacer hip hop también, que yo ya vivía el hip hop desde antes de comenzar a cantar, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy muy callejera, pero también soy muy de libros. Y entonces dije, ¿por qué no empezar a juntar estos dos mundos y poner en las canciones elementos que la calle, la gente, los personajes anónimos, que son para mí los más grandes, me dan la posibilidad de escribir esto, de registrar esto, y al mismo tiempo, pero si de pronto Rimbaud conecta mucho con esto, ¿no? Dorothy Parker conecta increíblemente con esto. De hecho, yo quiero, es mi sueño, hacer un disco de hip hop con letras de Dorothy Parker, de Rimbaud, etcétera, que puedan dar cuenta de esto, ¿no? Como un poco es hacer esa profanación. Sabrina, por favor. Bueno, mi experiencia es distinta. Todas las veces que me desplazo, yo me desplazo por una cuestión de trabajo de mi esposo, así que no me toca lidiar con todo lo que le ha tocado lidiar a Carla. Y yo cuando viajo siempre estoy pensando en cuál va a ser mi próxima historia. O sea, en este momento yo ya no estoy, la cabeza ya no está en Nicaragua. Primero porque hemos estado encerrada 7 meses.
y he estado encerrada en mí, en mi mundo, en escribir, en terminar el libro que acabo de publicar en Costa Rica, Necesito saber hoy de tu vida. He estado encerrada en terminar mi tesis de doctorado, que era algo que me estaba angustiando y sentía que estaba viajando demasiado y estaba siempre fuera de mi casa y nunca me iba a sentar a terminar la bendita tesis. Pero ya en este momento, que sé que el próximo año me voy y que el próximo año está tan cerca, estoy empezando a ilusionarme con las nuevas aventuras, o sea, con cuál va a ser mi nueva exploración, qué es lo que voy a escribir. Y el otro día estaba pensando que me gustaría mucho hacer un libro que tuviera que ver con el lenguaje, sobre cómo habla la gente. Un libro que explorase eso, las palabras, los puentes que te unen. O sea, es más bien un libro que mi idea une mi faceta de traductora y mi faceta de cronista. Entonces, eso, esta vida de traslados, para mí también llega un momento en que es una vida que tiene que ver con soñar con el próximo libro, soñar con el próximo proyecto, y también sentir que como que me voy a poner un colirio, o sea, voy a empezar de nuevo a mirar sumamente claro un lugar y voy a volver a hacer voy a descubrir cosas que ignoro y voy a enfrentarme con mi propia ignorancia, aceptarla y emprender un nuevo camino. Bueno, muchas gracias. Hay unas 80 personas ya entre el público que está dentro de la sala, más la gente que está en redes sociales, muchos comentarios, muy interesante la charla, tremendo, dicen algunos. Hay dos preguntas interesantes. Veo gente que está en Madrid, en Estados Unidos. Entonces, ha venido muy bien la experiencia de la migración a la FIL, ¿no? Gio dice, buenas noches desde Madrid. Una pregunta para los tres. ¿De qué manera les influye el desarraigo y la extrañeza de ser extranjero en la visión que tienen del mundo y del lugar de origen? ¿Se les agudiza el espíritu crítico? Al final son dos preguntas. Fíjate, esa pregunta, Santiago, gracias, es bien interesante. Mira, hay una experiencia mía que quizás puede responder un poco a esto, ¿no? Yo siempre hacía viajes desde muy niño para ir a ver a mi familia en Italia, hasta que hubo un viaje que para mí fue la experiencia del gran viaje, la gran apertura, porque uno trae una cuestión familiar, ¿no? Y uno se acostumbra a las cuestiones familiares. Yo tenía 15 años cuando con mi familia hicimos un viaje alrededor del mundo. Entonces fue muy irónico porque siempre íbamos desde Ecuador hacia Italia, pasando por el Atlántico. Y de pronto a mi padre se le ocurrió la sencilla idea de decir, vámonos por el otro lado. Bueno, entonces fue muy curioso porque fue un viaje que hicimos, fuimos a Corea, a Japón, a Filipinas, a la India. O sea, era darse la vuelta para ir al otro lado. Mi papá bromeaba con la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Y fue muy curioso porque para mí ese viaje fue yo siempre se lo agradeceré a mis padres, creo que es la mejor educación que te pueden dar los padres son los viajes. O sea, el haber visto en un periodo de un par de meses culturas de Oriente, culturas de la India, culturas, me acuerdo de Egipto, en Grecia, o sea, ver, o sea, la variedad del mundo fue sorprendente porque hay una variedad, pero a su vez también yo encontraba constantes. Es decir, cada quien tenía sus fetichismos particulares, cada quien tenía su propia gastronomía, cada quien cree que su país es el mejor del mundo o el peor del mundo. Es decir, en esa diversidad hay una constancia enorme. Yo creo que eso es un aprendizaje de esta humanidad de la que habla Sabrina, que finalmente no son los lugares, son las personas las que nos interesan, pero son personas que nacen en esos lugares, que son así por esos lugares, y de alguna manera esa posibilidad del viaje te permite contrastar esa diferencia, pero también esa similitud. O sea, nuestro planeta es uno solo. Un poco lo que decía Carla también, es verdad, es decir, escribimos con nuestro cuerpo. Alguien decía que por más que viajemos, nunca podemos irnos de nuestra propia piel, ¿no? Y me parece que era un pensamiento oriental el que decía que el alma no es viajera. No sé si era Confucio, pero esto es muy curioso. El alma no es viajera, o sea, el cuerpo es el que viaja, pero la naturaleza del alma finalmente nos remite a todos estos viajes a que el mundo es uno solo. Y ahora con esta situación ahora de la pandemia creo que lo estamos entendiendo mucho mejor que nunca. Es decir, todas estas diferencias que tú quieres, pero tenemos cuestiones esenciales
que te permite descubrir la experiencia del mundo, ¿no? Carla, sí. Bueno, yo quiero mandar un abrazo enorme a Gio, porque Gio es como también un hermanito, es poeta peruano y está en Madrid, y yo tengo el gusto además de que voy a escribir un epílogo para su libro que se llama Migrante también, así que va muy encajado también de alguna forma esta charla, y un poco es bueno que traiga esto porque, por ejemplo, me pasó la otra vez, cuando estás viajando, y como me pasa, cuando viajaba antes para volver a Ecuador, y eran periodos más cortos, digamos, aunque eran muy intensos, pero después se regresaba, claro, no estás pensando, no hay una nostalgia así de decir, claro, como quiero ya volver o tal, sabes que vas a volver. Pero ahora es diferente, ahora yo no sé cuándo voy a volver. Y entonces, la otra vez, yo por ejemplo, estoy bañándome y siempre estoy cantando albazos, pasillos, o sea, no es una cosa que olvide, está presente, ¿no? Pero no había escuchado la música hace igual un rato. Entonces, la otra vez hice yapingachos a los tiempos y estaba tan feliz porque hay cosas que realmente aquí no se puede conseguir. Yo extraño muchísimo los higos con queso, ¿sabes? Hay muchas cosas, tomate de árbol, muchas cosas, la comida. Yo extraño muchas cosas, pero digamos, yo me di la forma de hacer una especie de yapingachos y era súper contenta. Entonces, mientras comía, aparte puse Benítez y Valencia y me fui al... o sea, comencé a llorar de una forma que yo sentí una nostalgia súper fuerte, ¿sabes? Como una noción del tiempo, sobre todo fue eso, como una noción del peso del tiempo que era distinta de otras veces. Entonces, se unió como a la velocidad de la luz, digo, todo, me vino todo, mi familia, como mi familia que está viva, mi familia que está muerta, ¿sabes? Un montón de cosas que fue muy, muy fuerte esa experiencia. Y al mismo tiempo me di cuenta que yo les tengo muy presente, o sea, yo estoy bien y ellos saben que yo estoy contenta, entonces en esa medida como que, ok, no hay dramas, pero al mismo tiempo me di cuenta que yo siento, en el último tiempo sobre todo, me acerqué muchísimo más a la especie de a la genealogía, por ejemplo, de mi familia, que es algo que antes no me lo planteaba de la forma en que ahora me lo planteo para la escritura. Y yo estoy muy como parte de unos nuevos proyectos que estoy escribiendo, tienen mucho que ver, por ejemplo, con eso, con mi genealogía, que siempre es algo más, no es solo con lo personal, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos nacieron en Cusubamba, en el corazón, en Moraspungo, ¿no? Entonces, cuando a veces me dicen, ¿de dónde vienes? Yo digo, yo vengo del corazón. Y entonces dicen, ay, qué bonito poeta, ¿no? Como yo digo, no, es como, realmente es del corazón. Y claro, mi padre era Tacunga, mi mamá de Quito, y esas cosas, como digamos, siempre están muy presentes en lo que yo hago, y sobre todo eso, como creo que la nostalgia se ha agudizado en el último tiempo, pero de una forma distinta, no con drama, pero como simplemente como para dar pie a otras cosas también. Ay, creo que hay 3 minutos. ¿No? Sí, uy, bueno, yo iría a contestar la segunda pregunta de Gio, que es esto si se les agudiza el espíritu crítico. Y eso me recuerda una colega intérprete persa me dijo una vez un dictado que le repetía a su abuela: en moverse están las bendiciones. Entonces, para mí la bendición de moverme es la bendición de mirar. Y la mirada se vuelve crítica cuando estás contrastando las cosas. Entonces, esa es la ventaja del viaje. El viaje te aclara muchas cosas, te muestra un mundo que desconoces, te muestra las similitudes, te muestra las diferencias, pero al final te termina mostrando que todos somos más parecidos que diferentes. Hay una cosa adicional con la escritura, Santiago, que quisiera decirla. A mí me pasa una cosa curiosa. Fíjate tú, cuando viajo, no tengo la sensación de que tengo que escribir. Es una cosa muy curiosa. Es decir, cuando viajo no siento, si estoy estático y me quedo en un sitio, tengo que escribir, necesito escribir. El único momento en el que no siento esta pulsión tan fuerte, pues igual tomo notas, obviamente, alguna cosa, pero no es esta cosa disciplinada y tan fuerte que me resulta cuando me quedo en un sitio.
el viaje me libera para no tener que escribir. Y para mí eso es una experiencia única, porque yo lo que siempre quiero es escribir. Entonces cuando viajo, descanso, ¿no? Y eso es otra de las maravillas del desplazamiento, ¿no? Yo en cambio viajo para escribir. Es, Yo esté en la casa o fuera, estoy jodida. Como no hay como una disciplina, es verdad. Te agarra con tener que agarrar. Y un poco quería decir, antes de que se acabe también, como primero agradecer a toda la gente que está ahí. Y si es que en algo pueden, cuando no importa que sea lejos, cerca, el hecho de salir, como decía Sabina, que comparto mucho, es la mirada, ¿no? Lo que importa. Viajar es tan importante, sobre todo para romper prejuicios, ¿no? Todos tenemos prejuicios, incluso cuando ya creemos que no tenemos, hay algo que hay que siempre revisar, ¿no? Precisamente el salir, el ver que el otro, ¿no? Tiene tanto de ti y que tú tienes tanto del otro, que ahí yo creo que empezamos a entender un poco más el mundo. Esa era su... Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta estremecedora, hermosa charla, tantos adjetivos que pudieran entrar. Realmente ha sido muy interesante conversar con ustedes, escucharlos y saludarlos a la distancia, ¿no? Les mando un gran abrazo y nos vemos, ojalá, el próximo año en la FIL o en alguna otra feria o espacio, ¿no? Cuídense mucho. Muchas gracias. hasta luego. Qué gusto verlos. Igualmente, Igual. que vaya bien. Gracias, que les vaya bien. De esta forma concluimos el conversatorio Literatura y Distancia, escribir desde afuera, una conversación en torno a la migración y el acto de escribir. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, el conversatorio Acto de Escribir, Leer Confinados. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.